Las redes están repletas de posteos de veganos comiendo Impossible Burgers o cocinando con esa especie de carne picada que vende la empresa Impossible Foods. Pero este no es un producto vegano y hoy les voy a contar por qué. Impossible Foods es una empresa de California que se dedica a desarrollar y producir alimentos basados en plantas que emulan a los productos cárnicos. Están en la carrera de hacer la hamburguesa plant-based que más se parezca a la de carne, salchichas vegetales y esas cosas. Según explicó la empresa, el hierro hemo es lo que hace que la carne tenga sabor a carne. En busca de una alternativa vegetal, decidieron reemplazarlo con un tipo de hemoglobina vegetal, la legemoglobina. Esta existe naturalmente en los nódulos de las raíces de las leguminosas. El desarrollo de Impossible Foods consistió en obtener una legemoglobina de soja a partir de la fermentación de levaduras modificadas genéticamente, y lo patentaron en el año 2015. La FDA, Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, les requirió testeos en animales para poder comercializar los productos que contengan la legemoglobina de soja patentada por ellos, a lo que Impossible Foods accedió. Se realizaron 3 testeos en un total de 188 ratas que fueron alimentadas con productos que contenían legemoglobina de soja y luego se procedió a la necropsia, es decir, a matarlas y abrirlas para examinarlas. Aquí vemos rápidamente un resumen de cada testeo. Dejo el link en la descripción del video por si les interesa leerlo en detalle. Tras analizar los resultados de estos 3 estudios, junto con otros estudios que no incluyeron animales de laboratorio, se concluyó que la legemoglobina de soja, patentada por Impossible Foods, no representa ningún efecto toxicológico, mutagénico o genotóxico relevante. Y en el año 2019 la FDA aprobó su utilización como colorante de sustitutos cárnicos. Aquí viene el debate. ¿Debieron hacer estos estudios una única vez para lanzar alimentos utilizando el ingrediente que patentaron? Y la empresa se justificó diciendo que eligieron el bien mayor, es decir, salvar a millones de vacas contra 188 ratas. Ahora pasarían a formar parte de las empresas que ya no testean. ¿Eso hace que este producto sea vegano? ¿Debemos los veganos apoyar este tipo de acciones? ¿Realmente salvan animales o solo se trata de comerciar sus productos? Dejen en los comentarios su opinión y no olviden suscribirse al canal, ponerle like a este video si les pareció interesante y activar la campanita para recibir notificaciones.